En esta noche que estamos hablando de minería, con el tema de la locomotora minera, que es uno de los programas bandera del presidente Juan Manuel Santos, quisimos traer a un invitado que, para sorpresa de muchos, incluido yo, es una persona que sabe mucho de minería, es un estudioso del tema. Lo conocimos como candidato del Polo Democrático Alternativo a la Alcaldía Mayor de Bogotá y afortunadamente para el periodismo perdió las elecciones y de pronto, desafortunadamente para la ciudad, creerán algunos, sucedió esto. Pero les estoy hablando, por supuesto ya habrán adivinado, de Aurelio Suárez. Aurelio, bienvenido, buenas noches. Vlado, muy buenas noches, mil gracias por su gentil invitación, muy amable. Con mucho gusto, Aurelio. Bueno, entremos en materia para hablar de minería y después vamos a hablar de otras cosas, pero ¿por qué usted sabe de minería? ¿Cómo así que usted, al que teníamos como candidato a la alcaldía, salido de milagro, así espontáneamente, usted por qué está tan interesado y por qué sabe el tema de minería? Bueno, empecemos por recordar que yo presenté un libro hace poco para optar la membresía de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que se llama La minería colonial en el siglo XXI. Yo tenía la tarea de hacer un trabajo para ingresar a la academia. Y entonces me sucedió una anécdota que se la voy a contar muy brevemente, incluso que es cerca a la tierra suya. Unas comunidades campesinas que yo he conocido a raíz de mis trabajos con el sector agropecuario y el Tratado de Libre Comercio y la agricultura, en las zonas de Cajamarca, me invitaron un día. Hablé con ellos de libre comercio, agricultura, y hace como 2 años me volvieron a llamar y me dijeron: doctor, nosotros queremos que usted venga acá para ver usted qué opina del tema de la mina La Colosa de oro ahí en Cajamarca, entre Cajamarca y la línea. Y fui, llegué allá, me desplacé, y cuando llegué me encontré con una reunión de campesinos y de dirigentes municipales que estaban discutiendo si la mina era buena o era mala. Los que estaban a favor de la mina decían regalías y empleo, y los que estaban en contra de la mina decían el medio ambiente, la agricultura, etcétera. Y no hubo forma de desempatar esa discusión. Una cosa irreconciliable. Sí, unos con unos, sí. Entonces yo me vine en el carro de la reunión por la tarde y me puse a pensar y dije, yo voy a desempatar esa reunión. Y me vine a escribir el libro de minería. Y me puse a estudiar el tema. Esa es la historia por qué me metí a la minería. O sea, es un tema reciente. Sí, es un tema reciente. Como dicen los españoles, su background, ¿cuál es? ¿Usted es economista? Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Ingeniero industrial. Pero me adentré mucho en los temas económicos, entre otras cosas, porque por algunas razones de tipo académico pude tomar varias materias selectivas en economía en la universidad. Bueno, y a la luz de sus recién adquiridos pero profundos conocimientos de minería, ¿cómo ve usted hoy por hoy la locomotora minera? Bueno, me tuve que leer más o menos 60 textos para escribir ese que escribí. Le cuento 60 libros. Por lo menos. Ok. Y consultar y de todo. ¿Cómo veo la locomotora minera? Totalmente descarrilada. O sea, es una locomotora que va por fuera de todo riel, pasando por encima de lo que sea, sin ninguna guía, sin ninguna regulación, casi que una especie de autopilotaje de las grandes compañías. Eso es lo que yo veo ahí. ¿El gobierno no está ejerciendo un papel de control, de regulación? No. Digamos esto. En Colombia, el artículo 334 de la Constitución prescribe que el gobierno es el rector de la política de explotación de recursos naturales no renovables. O sea, tiene un mandato constitucional. Para eso, yo le dije, política. Es que no existe política. Hace poco el presidente fue a un congreso o seminario de minería y petróleo en Cartagena hace unos 15 días más o menos. Y entonces le dijo a las compañías que tenían que cumplir unas exigencias. Y yo me puse a reflexionar sobre la palabra exigencias. Una política pública minero-ambiental no es un decálogo de exigencias, no, es una política donde el Estado se traza unos objetivos, expone unos criterios, genera unos ingresos, contabiliza unos costos, hace unas propuestas,
decide qué va a hacer con los recursos. Eso es una política pública minero-ambiental. Tiene multicriterios, o sea, tiene que contemplar no solamente la relación costo-beneficio de la compañía, sino también el tema ambiental, el tema social, el tema laboral, lo que se llaman externalidades, los impactos sobre otros sectores, como lo están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. Usted, viendo, para que no se nos descarrile la conversación, usted viendo descarrilado el tren de la minería, ¿cuál cree, a la luz de esa circunstancia, que es el mayor problema del sector hoy? Yo voy a decir una cosa que me parece básica. En Colombia no hay una contabilidad mínima de los ingresos y los costos reales de la minería. ¿No? No. O sea, aquí lo único que se dice es cuánto ganó, cuánto pagó de regalías, cuánto le costó y lo demás no importa. Mire, hace poco en los Estados Unidos, un grupo de científicos, incluido gente de Harvard y Stanford y otras universidades prestigiosas, hicieron un estudio sobre la minería a cielo abierto de carbón en los montes Apalaches. Y hicieron un proceso que se llama desde la exploración, la explotación y la post-explotación. Y bueno, vamos a ver el desarrollo de esta actividad minera, qué costos va teniendo. Pero no solamente los costos de explotar el material en sí, sino los otros costos que se van generando. Costos sociales, Todo. ecológicos. Mire, por ejemplo, en el estado de Kentucky, hicieron la siguiente contabilidad, para darle un ejemplo sencillísimo. Contabilizaron los costos de salud mental que le ha significado al estado de Kentucky tener que atender a las personas que durante 20 años estuvieron oyendo explosiones cerca de la mina. Y eso, es decir, hay un estudio de que se produce un daño y que ese daño lo asume el Estado. Y entonces, o sea, algo supremamente completo. O sea, estamos lejísimos, estamos en la edad de piedra. Nosotros todavía estamos en nada. a punta de cincel y estamos en nada, no estamos en nada. Pero eso desde el punto de vista de los costos, pues ahora, por ejemplo, hay costos que son irreparables. Eso, por ejemplo, lo que llaman la eutrofización del agua. Eutrofización del agua. ¿En qué consiste la eutrofización? Espere un momentico, porque es que ya casi me va a tocar irme a comerciales y eso de la eutrofización del agua suena como un poquito largo. Entonces, más bien, esperemos la pausa comercial para que podamos hablar y usted me pueda contar el cuento tranquilo, con todas las de la ley, pero enseguida después de comerciales. Seguimos conversando de minería con Aurelio Suárez. Bueno, entonces habíamos quedado en la eutrofización del agua. En lo de la eutrofización del agua. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la eutrofización del agua? Por las actividades mineras, por ejemplo, se cambia la composición de los minerales que el agua tiene. ¿Sí? Entonces, el agua naturalmente tiene una composición de minerales. Cuando las aguas son afectadas por toda la actividad minera, por los distintos elementos que se utilizan para desarrollarla, se producen ese tipo de cambios en el agua que son irreversibles. Ajá. Entonces, si usted, por ejemplo, cambia eso y esa agua, aguas abajo, va a servir para el regadío de cultivos, usted produce unos daños, ¿no? Ajá. Entonces, todos esos elementos tienen que costearse y tienen que mirarse. Yo diría que, yo empezaría, usted me dice, Aurelio, ¿por dónde empezamos? Digo, hagamos la contabilidad de una explotación minera y la contabilidad de los ingresos también, claro. Que aquí hay ingresos que las compañías tienen que el país no registra. Por ejemplo, la compañía no lo registra, por supuesto. No, por ejemplo, hoy sale el señor presidente de Anglo Gold Ashanti, La Colosa, pues uso un ejemplo, no quiero molestar con esto, y él dice, mire, encontramos más oro del que creíamos cuando nos entregaron la mina, explorándola. Inmediatamente las acciones de esa compañía se disparan en la bolsa de Toronto. Pero él no paga más por la concesión. No, nada. No, y por ejemplo, en la concesión de La Colosa se entregó la mina más o menos a $800 la onza. Hoy ha bajado, pero hoy está por ahí a $1.400 la onza. O sea, el activo se multiplicó casi que por el doble. ¿Y esos precios no se reajustan ni nada? Nada. Y la regalía es fija. Ese es un alegato que hay en Colombia hoy, que yo respaldo, que en la medida en que suban los precios, la regalía proporcionalmente. Sea variable, correcto. ¿Y en otros países funciona así? Hay países donde funcionan así, sí señor. Yo tengo entendido que en Chile ya están llegando a una saturación con el tema de la explotación del cobre. Bueno, realmente Chile tiene casi que unos recursos infinitos en cobre, ¿no? ¿Cierto? Pero en ciertas minas.
en ciertas minas, pero tienen una muy Claro, grande. pero en el tema del manejo del negocio y en el No, tema... por ejemplo, tiene unos impactos macroeconómicos A eso iba. enormes. Unos impactos macroeconómicos. Es que el 70% de las explotaciones de Chile son cobre. Y además Perú ya entró también en la carrera del cobre, ¿no? ¿Y esto es explotación a cielo abierto? Es explotación a cielo abierto, pero con una diferencia. La mayoría de las minas de cobre en Chile son minas en desierto, Ajá. en zonas desérticas, en el desierto de Acatama. En Colombia es en las cordilleras, que además en muchas de ellas hay estrellas hídricas y nacimientos de recursos hídricos muy importantes. Aquí en Colombia hay una contradicción evidente entre minería y agua, de entrada, pues digámoslo así. Y el tema ese tema de la responsabilidad del Estado con eso también está en pañales. No, yo creo que, mire, por ejemplo, hoy en el país hay una situación que tal vez usted se ha enterado, de que el código minero que reemplazó al anterior código minero se cayó entonces, porque no tenía consulta previa, entonces quedó rigiendo el código minero antiguo. Y al país, lo que me preocupa es que el país tiene la sensación de que la política es el código minero. No, el código minero no es la política. El código minero tiene que expresar la política, volverla normas. Pero para que haya norma tiene que haber política. Y no hay política. Entonces, ¿qué es el código minero? ¿Cómo accede usted a cuánto tiene que pagar por el título? ¿Cómo lo puede canjear? Y bueno, es decir, cosas funcionales, pero no cosas estructurales de la política. No, realmente uno puede decir que esta es una locomotora que está manga por hombro. Mire, dos datos más. La minería, que se realiza generalmente en zonas rurales, tiene efectos muy negativos sobre la agricultura. Los casos que yo estudié y los estudios que se han hecho en Colombia, la verdad es que cuando la minería cae en una región, aplasta las demás actividades. Pero el traslado de empleo rural, o sea, el campesino de Cajamarca, que se puede volver, o de Calarcá, que se puede volver minero, es cero. Porque la actividad minera hoy es una actividad calificada, de maquinaria. O sea, llegan con una población nueva, obreros, sí, no, claro, obreros claro, entrenados, claro, todo eso. claro, y los estudios muestran que cada vez la minería va a ser más intensiva en equipo, como se dice técnicamente. O sea, eso es una invasión, Es una invasión, a claro. cada sector. Pero como eso cae en unos centavos de ahí, también vienen unos efectos sociales. Mire hoy. La prostitución. No, le voy a dar este dato. Hoy Cajamarca ya es el primer municipio en el Tolima con presencia de pacientes portadores de VIH. ¿Sí? Con la mina. Y no ha empezado la mina, está dándome la exploración. Perdón, ¿ese dato me lo repite? Cajamarca, que es hoy ya el primer municipio en el Tolima con pacientes portadores de VIH. Uy, terrible. Sí, señor, así es. Y eso es en cosa de 2 años. Pues sí, pero vamos en exploración. Todavía no hemos entrado. Todavía no han empezado. Todavía no han empezado a caer granitos de oro. Qué tristeza. Claro, porque entonces de todas maneras esos obreros tienen una calificación, es una cosa nueva, y entonces ya hay unos tipos que manejan unas volquetas, que bueno, ahí se empieza a ver una movilidad social, pero además también los trabajadores, aunque resulten bien pagos, tienen una situación muy grave. Y es que en Colombia no se ha logrado que la minería o el trabajo minero sea lo que se llama trabajo de alto riesgo. ¿Qué significa ser trabajador de alto riesgo? Significa que, por ejemplo, usted no se pensiona en 1.250 semanas, sino en 700. Los estándares de la Administradora de Riesgos Profesionales, de la EPS, de salud... Las secuelas que quedan... Claro, son muy altos. Entonces, evitándose eso, y todavía hay centenares en este momento de obreros mineros en el país, especialmente de las zonas más antiguas del carbón en el Cerrejón, que están con enfermedades profesionales pues prácticamente incurables, silicosis y cosas de ese estilo. En fin, es desolador el panorama, pero yo no lo voy a desaprovechar a usted, porque usted habla y con mucha propiedad del tema minero, pero usted es difícil de traer por estos lares, y quiero que aprovechemos un poco su conocimiento y su trayectoria para que hablemos de otros temitas. ¿Cómo no? Usted es economista, bueno, ingeniero, pero muy dedicado, muy estudioso de los temas económicos. Sí, hablemos de un tema que nos atañe como bogotanos, sí, que es el tema de el desempeño de esta administración en el nivel, en el nivel precisamente de la administración, de la economía. ¿Usted cómo cree, como observador que ha sido de la alcaldía de Gustavo Petro, cómo cree que se ha administrado la ciudad en este año y medio? Bueno, mire, yo he sostenido en 2 o 3 entrevistas que me han hecho la misma pregunta, que yo creo que el alcalde tiene una
enorme confusión, hecho de tipo mental. ¿En qué consiste lo que estoy diciendo? No se ha tenido todavía claro realmente qué es lo que quiere hacer, ni qué es lo que puede hacer, ni cómo lo puede hacer, ni con quiénes lo puede hacer. La verdad es que uno hoy hace un corte de cuentas y dice, bueno, ¿para dónde va? ¿Cuál es la estrategia? Y uno ve que no hay una claridad, se hace una cosa, después se deshace, se maneja un poco con prueba y error, y la verdad es que eso es lo que yo creo. Independiente de las intenciones, es decir, no voy a criticar aquí las intenciones de las personas. Seguramente todo el mundo que llega con buenas intenciones, pero no hay una claridad suficiente para poder marcar un derrotero que incluso le dé a la ciudadanía la señal. A mí me parece importante tener en cuenta que un gobernante, un mandatario, tiene que darle una señal clara a la ciudad cuáles son sus objetivos, para dónde va, a qué ritmo los lleva, y creo que hay un gran desconcierto en la ciudadanía frente a eso. Eso obviamente se refleja en todos los niveles de la administración y yo creo que los ciudadanos lo vemos. Yo, como dice usted, desde luego reconozco que puede haber buenas intenciones y eso uno no puede entrar a descalificarlo. Sí, sí, claro. Pero también dice el dicho que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Yo no sé qué tan creyente sea usted. ¿Usted es católico? No, yo no soy católico practicante. No es católico practicante, pero ¿es católico de nombre o de tradición o algo? Sí, de tradición familiar, sí, claro. De tradición familiar. Sí. Bueno, entonces, a pesar de eso, pues hay unos sectores en los cuales uno ve que definitivamente la administración falla, se equivoca mucho, improvisa mucho. Y por eso yo quiero que ahorita hablemos de un tema concreto que sé que usted también ha estudiado, que es el tema de la empresa de teléfonos de Bogotá, donde han confluido muchas de estas improvisaciones en cuanto a al manejo que se ha hecho de las finanzas y todos estos problemas. Pero de entrada usted, así, porque ahorita tenemos el siguiente corte comercial, pero de entrada usted, ¿cómo califica la gestión de la alcaldía en ese tema? ¿Buena, regular, mala, deficiente, pésima? Yo diría que no es buena, es más bien mala. Es más bien mala. Sí, bueno, después de comerciales, me cuenta por qué es tan mala la administración de la empresa de teléfonos de Bogotá. Sí, señor. Seguimos conversando con Aurelio Suárez sobre minería, primero, que ya tema superado, y ahora vamos a seguir hablando en el tema que dejamos antes de irnos a comerciales, y es las finanzas o la gestión de la empresa de teléfonos de Bogotá. Aurelio, usted me decía antes del corte que le parece que la situación de la empresa está mal. ¿Por qué? Bueno, yo escribí que había unas tendencias negativas en ETB y creo que podría sintetizarlas de la siguiente manera. Primero, hay una caída en los ingresos de la empresa. Hay una caída porque se ha perdido participación en el mercado de Internet. Nosotros éramos el 20% hace 2 años del mercado de Internet nacional, hoy apenas somos el 13%, casi el 14%. O sea, no solamente no se ha crecido, sino que se ha crecido más lentamente que lo que está creciendo el mercado. Ahí hay un problema que atender. Lo segundo es que la telefonía básica, que es la fuente principal de ingresos de ETB, también viene disminuyendo. Estábamos hace 2 años en 1.750.000 usuarios, hoy hay 1.636.000. O sea que se ha perdido en un rubro, digámoslo así, blado, que era clave en la empresa. El tercer elemento que yo veo es la mala relación con los trabajadores.
Creo que hay una negociación muy demorada con la convención colectiva, una convención denunciada, y a mí no me parece bien que una empresa tenga que confrontar de esa manera. Y con un alcalde de izquierda. Y con, bueno, pero un núcleo sí, pero con un núcleo básico muy importante, que son realmente dolientes muy importantes de la empresa. Y finalmente hay un tema que yo he señalado también ya en varias oportunidades, que tiene que ver con la estructura del balance de la empresa y sus utilidades del año pasado. A la empresa registró como utilidades en el rubro de recuperaciones un dinero que ya no le ha ingresado. Cuando usted, todo el mundo sabe que hay un pleito contencioso de la empresa, pero el punto central es que como el dinero no ha ingresado, ellos no podían registrarlo como utilidades ya recibidas, y así lo hicieron. Entonces le da una señal equivocada a los ciudadanos, incluso al mismo patrimonio distrital, diciendo que las utilidades fueron de 240.000 millones de pesos, cuando hay involucrados 160.000, 150.000 millones que no han ingresado. Luego, si usted restara eso, quedaría con utilidades inferiores a los que la empresa tenía en el año 2011. ¿Quiénes son los principales competidores o el principal competidor que le está quitando mercado a la empresa de teléfonos de Bogotá? Porque cada vez hay más clientes de comunicaciones en celular, en telefonía fija, móvil, televisión, todo eso. ¿Quién le está quitando mercado? No, mire, yo creo que todas las compañías vienen creciendo en Internet, con excepción de ETV. Sí, no voy a dar nombres propios, pero todas las demás compañías están creciendo. Y ETV está en Tigo, en la parte de telefonía móvil. Tigo viene creciendo, pero viene creciendo también niveles muy lentos. Y yo diría que el rubro de televisión está mucho más competido todavía. Entonces, a mí realmente lo que me preocupa es que no veo una actividad agresiva en el mercado frente a esto. O sea, cuando usted va y mira las cifras, porque el Ministerio de Telecomunicaciones saca de las TIC, saca cada 3 meses un boletín, yo voy y lo miro. Uy, ¿qué está pasando acá? Yo aspiro a que las directivas de la empresa lo estén haciendo también. Usted como comentarista de Blue Radio, ¿se imaginaba su trabajo como lo está ejerciendo? Me explico. Usted cuando era candidato obviamente no se imaginaba que iba a terminar de comentarista o de analista radial, ¿o sí? No, no tenía ni idea. ¿Y cómo se ha sentido en ese trabajo? Muy bien. Mire, quiero contarle una cosa. Se arma una mesa, que yo, como dicen ahora, variopinta, que le trata de entregar a los usuarios de la cadena de Blue Radio todos los puntos de vista de una noticia o de las noticias principales de la ciudad. Y a mí me parece que eso es un buen formato. No digo que sea el mejor, pero digo, es un buen formato para que todo el mundo pueda coger las distintas opiniones. Hoy la gente se informa muy fácil. Usted coge su teléfono inteligente y le llegan las noticias, entra a internet o va por la calle, oye el radio, en otras cosas y sabe las noticias. Lo que la gente quiere ahora es que le expliquen las noticias y que se las expliquen desde puntos de vista y de ángulos diferentes. Y creo que ese papel lo está jugando muy bien la emisora. ¿Ha crecido Blue desde que empezaron? Yo tengo una impresión de que ha crecido y en números importantes. Sí, señor. La gente, eso uno se da cuenta por la gente afuera le dice, me gustó lo que dijo, me gustó lo que dijo fulano, sutano, no, hombre, ahí hay anécdotas, pues si quiere que le cuente una anécdota, hay gente que me para en la calle y me dice, duro con fulanito, no se deje, así la gente en la calle que yo ni gente ni conozco, se me dice, oiga, doctor Suárez, no se deje de fulanito, dele duro por la mañana. Eso sí, eso va teniendo una dinámica, digamos. ¿Va a volver a la política? Todos los hombres somos políticos, ¿no? Pero de candidato no, yo soy del sindicato de candidatos en retiro. Carlos Gaviria, el presidente del sindicato, yo soy el secretario ad hoc. No, ya quedó curado. No es que digamos curado, lo que yo creo es que tiene que haber oportunidades para nueva gente. Yo soy muy poco llamado a, como dicen ahora, a apoderarse o empoderarse de algo y no. Yo creo que esto tiene dinámicas, vienen nuevas generaciones, vienen nuevas personas y bueno, uno lo que hace es decirle a esas nuevas generaciones, aquí le entrego la posta, hasta aquí llegamos, sígalo usted jalando. Pero de alguna forma usted era nueva generación, porque usted para la política era una cara desconocida. Pues sí, eventualmente sí lo era y seguramente mucha gente no me conocía, sobre todo en ciertos niveles, digamos, medios académicos, en algunos temas de organizaciones sociales, sobre todo en el tema agropecuario, en el café, me conocían mucho. Pero yo diría que eso no solamente tiene que ver con cuándo aparece uno, sino también tiene que ver con el cambio, los tiempos y la dinámica que van tomando las cosas. ¿Qué no le gustó? ¿Qué fue lo que menos le gustó de haber sido candidato? No, hombre, de verdad no podría decir algo así en especial, pero sí le puedo decir lo que más me gustó. ¿Qué fue lo que más conocer le gustó? muchísimo a Bogotá.
la oportunidad que me dio esa candidatura de conocer Bogotá, sobre todo sus problemas. La ciudad tiene unos problemas enormes, la pobreza de la gente es enorme en Bogotá. Usted, con la mano en el corazón, ¿usted pensó que podría llegar a ganar la alcaldía? Nunca. Yo sabía qué estaba haciendo. Le voy a contar esta anécdota, ya que me está poniendo aquí al desnudo. Un día me llamaron, como 3 días antes de que fueran las elecciones, me llamaron, bueno, eso que le llaman al candidato, usted tiene que hacer un discurso el día de la cosa. Y yo le dije, haga un discurso en el que yo saque 50.000 votos. ¿Cómo así? Y al otro día me dijeron, y les dije, mire, y fulano va a sacar tantos votos, el otro va a sacar, yo voy a sacar tantos. Pero es que nosotros no estábamos realmente en condiciones de ganar esa alcaldía. ¿Y cuántos votos sacó? Sacamos 35.000. 35.000, o sea, usted estaba en un escenario optimista. Sí. Pero los otros estaban más optimistas que usted. Sí, sí, pero bueno, eso ya la gente se equivoca y como les da síndrome preelectoral a la gente, eso empiezan a subir. Pero yo sabía muy bien que lo más importante era mantener alto la bandera de nuestro partido, del Polo. Ese era mi papel. Para que me conteste rápido, antes de ser candidato a la alcaldía, ¿usted qué estaba haciendo? Antes de ser candidato a la alcaldía, yo me he desempeñado como consultor fundamentalmente, ¿no? He trabajado con organizaciones sociales, con organizaciones económicas, haciendo un trabajo de consultoría importante. Y académico y con organizaciones sociales. Pero usted sigue de todos modos firme con el Polo. Claro, yo soy del comité ejecutivo del Polo, fui elegido en el último congreso. Ahí Sí. entiendo su corbata amarilla. No, pues me parece que combina bien con el azul simplemente. Aurelio, muchísimas gracias por haber venido. No, Vlado, muy gentil, muy Usted amable. conoce el camino, por aquí lo esperamos siempre. Mil gracias, Vlado, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno. Claritico, claritico, prístino. Antes de despedirnos, quiero invitarlos el próximo lunes, también festivo, a otro especial. Esta vez hablaremos sobre el asunto de la religión y la política. Es un tema que aquí en Colombia a veces parece la misma vaina. Nos vemos la próxima semana para seguirlos desinformando.